Hoy nos vamos a meter de lleno con una joya un poco olvidada del cine de superhéroes japonés. Una película que de verdad encapsula toda una era. Kamen Rider Z.O. de 1993. Y tenemos como guía un artículo increíble que no solo nos cuenta de qué va la película, sino que, desentierra todos los secretos. Todos los secretos y curiosidades de la producción, que es donde para mí está la verdadera historia, ¿no? Totalmente. Ahí es donde está lo jugoso. De acuerdo. Nuestra misión, digamos, es entender por qué esta película de menos de una hora es tan especial. ¿Qué lugar ocupa en esta saga gigantesca de Kamen Rider? Y sobre todo sacar a la luz esos detalles que te hacen verla con otros ojos. La premisa, para quien no la conozca, es puro tokusatsu de los 90s. Un asistente de laboratorio, Masaru Aso, es usado como conejillo de indias por un científico y lo convierte en una especie de hombre saltamonte superpoderoso. Pero la cosa se complica, ¿no? Porque Masaru queda en coma 2 años y cuando despierta lo hace con una especie de llamado telepático, una misión grabada en su cerebro. Tiene que encontrar y proteger al hijo del mismo científico que lo transformó. Y es que esta película llega en un momento muy particular para la franquicia, ¿verdad? Sí. No había una serie de televisión de Kamen Rider en emisión en ese momento. Exacto. Durante casi toda la década de los 90, la franquicia se mantuvo viva a base de estas producciones especiales para cine o video. Películas como Saw, Shin Kamen Rider o Kamen Rider J. Eran los grandes eventos del año para los fans. No eran parte de una historia semanal. Eran acontecimientos únicos. Justo. Eso explica por qué se sienten tan contenidas y directas. A ver, vamos a la trama, pero rápido para llegar a lo bueno. En resumen, el Dr. Mochizuki convierte a su asistente Masaru en Kamen Rider Saw. Pero el verdadero experimento del doctor, que era una forma de vida artificial llamada Neonoid, se sale de control y crea un monstruo aterrador que se llama Doras. Y ahí está el conflicto. Doras, esta creación rebelde, quiere evolucionar y para eso necesita al hijo del doctor, Hiroshi. Así que Masaru, que es el otro experimento, despierta con el único propósito de proteger al niño. Es la clásica historia de Frankenstein, pero multiplicada por 2. Tal cual. El creador tiene que usar a su monstruo bueno para detener a su monstruo malo. Es una idea genial. Me gusta mucho esa forma de verlo. Y, por supuesto, Doras no va solo. No, claro. Tiene a sus secuaces, un hombre murciélago y una mujer araña, para ponerle las cosas difíciles a Zoro. Es la fórmula de siempre, pero muy bien ejecutada. Es una estructura que los fans del género tokusatsu, estas producciones japonesas con muchos efectos especiales, la reconocen al instante. Al toque. Tienes al héroe, al villano principal y los monstruos intermedios que garantizan buenas peleas. Pero lo interesante es el giro que le dan al doctor. Cierto, porque al principio todo apunta a que él es el villano, pero resulta que no. Para nada. Se revela que el Neonoid desarrolló conciencia propia y se volvió malvado por su cuenta. O sea que no fue culpa directa del doctor. De hecho, fue el propio Dr. Mochizuki, arrepentido y desesperado, quien despertó a Masaru telepáticamente. Él se da cuenta del horror que ha creado y ve en Masaru la única esperanza para detenerlo. Es una figura trágica entonces, no un villano. Exactamente. El final es muy potente, con el doctor sacrificándose para destruir la fuente de poder del Neonoid y darle a Seo la oportunidad de escapar con el niño. Es una historia muy redonda, muy efectiva para sus 48 minutos. Sí, pero como decíamos, la historia detrás de la película es casi más dramática y llena de giros. Aquí es donde la cosa se pone buena. Empecemos con algo que a mí me voló la cabeza. En el primer tráiler que se lanzó para promocionar la película, el traje que lleva Kamen Rider Zou. ¿No es el de Kamen Rider Zou? ¿No es el de Zou? Suena un error de novato, pero la realidad es mucho más interesante. Totalmente. En serio, usaron el traje de otro héroe, pero los fans se darían cuenta al instante. ¿Cómo es posible? Es que el diseño final del traje de Zou no estaba listo cuando tenían que filmar el tráiler. No te puedo creer. La fecha de entrega del material promocional era inamovible, así que el director, Keita Memiya, confirmó años después que hicieron lo único que podían. ¿Qué hicieron? Fueron al almacén, tomaron prestado un traje del icónico Kamen Rider Black y filmaron con ese. Increíble. Hoy en día eso sería impensable. Se filtraría en redes sociales en 5 minutos y sería un escándalo. Sí. ¿Qué nos dice eso de cómo se hacían las cosas en los 90?
Exactamente eso. Nos muestra una época con menos escrutinio digital, pero con una presión de marketing igual o más brutal que la de ahora. Tenían que vender la película, estuviera lista o no, y eso los forzaba a ser increíblemente recursivos. Es un vistazo fascinante a la magia del cine en su estado más puro y, bueno, pragmático. Sí, muy pragmático. Y hablando de marketing, hay otra perla. La película se vendió como el gran evento del 20º aniversario de Kamen Rider. Suena genial, un número redondo. El único problema es que la franquicia empezó en 1971 y la película se estrenó en 1993. Las cuentas no cuadran. No cuadran. Era el 22º aniversario. Se pasaron por 2 años. Y me pregunto, ¿fue un simple error de cálculo o una decisión consciente? Porque 20º aniversario vende mucho más que 22º. Yo creo que es muy probable que fuera eso. El 20 es un hito, un número que celebra una era. El 22 es solo un número. Es menos poético. Mucho menos. Esto nos dice que, a veces, el poder simbólico de una cifra es más importante para la campaña publicitaria que la precisión histórica. Y lo mejor es que la propia productora, Toei, se rió de esto años después. Ah, ¿sí? ¿Eso es genial? El artículo menciona que en una producción web posterior, el propio personaje de So aparece quejándose de forma humorística de cómo lo trata la compañía, y menciona el error del aniversario como uno de sus reclamos. Ese guiño es fantástico. Humaniza a una corporación gigante como Toei. Es reconocer el error con humor y hacerlo parte de la historia de la franquicia. Totalmente. Pero creo que el dato más revelador, el verdadero ¿qué hubiera pasado si?, es sobre la escala original del proyecto. Kamen Rider So no fue concebida como una película. Ah, no. Esto lo cambia todo. El director confirmó que el plan original era que So fuera una serie de televisión completa, de unos 50 episodios. ¡Wow! El proyecto se canceló en sus primeras fases por diferencias creativas y problemas de planificación. Lo que vimos como una película de 48 minutos era en realidad el piloto o el concepto inicial de una serie que nunca existió. ¡Qué locura! Eso plantea una pregunta enorme. O sea, ¿te imaginas cómo habría cambiado la historia de Kamen Rider en los 90s si So hubiera sido una serie? Hubiera sido completamente diferente. La franquicia habría regresado al formato televisivo semanal mucho antes y quizás la famosa era Heisei de los 2000 habría empezado con un tono muy distinto. Nos perdimos toda una temporada de televisión. Un universo de historias, personajes y monstruos que se quedaron en una sala de reuniones. Es una pena, sí, pero eso no impidió que el universo de Zeo se expandiera por otros medios, que es su gran legado. Y es un legado sorprendentemente amplio para una sola película, ¿eh? El artículo menciona varias adaptaciones a manga, que seguramente profundizaron más en la historia. También una novela, Kamen Rider Zeo, El niño en la oscuridad. E incluso una de esas fotonovelas japonesas, las SSC Hero Saga, donde lo enfrentan con Kamen Rider J, el otro Rider cinematográfico de la época. Lo que me parece notable de esto es cómo una obra tan corta puede servir de base para que otros creadores jueguen con ella. Cada manga, cada novela, es una oportunidad para explorar ángulos y detalles que la película, por su duración, no pudo tocar. Enriquece al personaje retroactivamente. Exacto. Llegó más allá de Japón de 2 formas muy concretas que muchos recordarán. La primera fue un videojuego para la consola Sega CD. Claro. The Masked Rider, Kamen Rider Soul. Era uno de esos juegos de full motion video, donde básicamente jugabas sobre escenas de la película. Recuerdo ese juego. Era casi imposible de jugar, pero ver los clips de la película en la tele era alucinante para un niño en esa época. Sí, sí. Fue mi primer contacto con el personaje, y ni siquiera sabía que venía de una película japonesa. Esa era toda la experiencia de esos juegos. Y conecta con el segundo punto, que es todavía más grande. La serie estadounidense Saban's Masked Rider. Que usó la misma fórmula que Saban había perfeccionado con Power Rangers a partir de Super Sentai, ¿correcto? La misma. Tomar las escenas de acción japonesas con los trajes y los monstruos y filmar una historia completamente nueva con actores locales. Exactamente. Utilizaron metraje de Kamen Rider CO y también de Kamen Rider J para crear su serie. Esto es un ejemplo perfecto de la globalización del entretenimiento en los 90. Totalmente. Demuestra que el diseño visual y la acción de la película eran tan potentes que podían exportarse
y reempaquetarse para un mercado totalmente diferente. Es fascinante porque para toda una generación en Occidente, su primer contacto con este personaje fue a través de esa serie americana. Una serie que tenía un tono mucho más cómico y ligero, además. Cierto, vieron al héroe, pero no conocieron la historia original de Masaru Aso, del Doctor Trágico, ni del Neonoid. Es un legado increíblemente fragmentado. Vieron el traje, pero se perdieron el alma de la historia. Sí. Bueno, hagamos un balance. A primera vista, Kamen Rider Zeo es una película de acción de superhéroes muy bien hecha, compacta y directa. ¿Sí? Pero cuando escarbas un poco te encuentras con una historia de producción fascinante. Llena de improvisaciones de marketing, como el traje prestado de Kamen Rider Black o el cálculo creativo de su aniversario. Te encuentras con el fantasma de lo que pudo ser, una serie de televisión completa que podría haber redefinido una década para la franquicia. Y descubres un legado que se esparció por todo el mundo, de formas inesperadas. Mangas, videojuegos e incluso transformado en un show de televisión estadounidense que pocos conectan con su origen. Entonces, todo esto nos dice que incluso una pequeña película, un punto casi menor en la cronología de una saga de 50 años, puede esconder una complejidad y un impacto que vale la pena analizar a fondo. Y para cerrar, el artículo guarda una última joya. Un dato que para mí conecta todo de una forma casi poética. A ver. Para la película, el grupo de rock Infix compuso una tercera canción que finalmente no se utilizó. El título era Riders Forever. ¿Y qué pasó con ella? ¿Se quedó guardada en un cajón? No, y aquí viene lo increíble. La canción no se desechó. El grupo la reelaboró, le cambió la letra y se convirtió en el tema de cierre de otro programa. Uno que no tenía nada que ver. El famosísimo anime de mechas Mobile Suit Victory Gundam. Un momento. ¿De Kamen Rider a Gundam? No puede ser. Sí, pasó de ser un himno para un héroe insecto que lucha contra monstruos a ser la canción de cierre de una guerra espacial con robots gigantes. La canción pasó de llamarse Riders Forever a Winners Forever. Y esa es la idea que quiero dejar flotando en el aire. Uf. ¿Qué nos dice sobre la creatividad y la universalidad de ciertos temas el hecho de que una canción, un himno pensado para un héroe solitario y trágico, puede encajar tan perfectamente en una historia épica sobre jóvenes pilotos atrapados en una guerra? Supongo que nos dice que las ideas de heroísmo, de sacrificio, de luchar por un futuro mejor, aunque sea un costo personal altísimo, Son mucho más intercambiables y universales de lo que pensamos. La música y la emoción trascienden el género. da igual si es un saltamontes blindado o un robot de 15 metros. La lucha es la misma.